Tuvimos una linda experiencia el domingo pasado hablando acerca de la fe. Estuvimos hablando de la fe. Y para muchos de nosotros, la fe se resume en lo que la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces leemos ese versículo y lo leemos tan repetidamente, tan casi como obligatoriamente, que no entendemos todos los matices y los visos que tiene el tema de la fe. La fe es algo muy sencillo, pero también es algo que tenemos que entender perfectamente. Amén. Leíamos en el domingo pasado acerca del mismo capítulo que hoy vamos a leer, pero quiero enfocarlo de una manera diferente. Quiero enfocarlo de una manera como práctica, de una manera un poco más a nuestro entorno. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 14 y versículo 22 hasta el verso 29. Capítulo 14 del libro de Mateo, 22 al 29. Dice así la palabra del Señor y la leo para ustedes. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Quiero enfocarme en una sola palabra de todo este texto que hemos leído, y es cuando Jesús le dice a sus discípulos, le dice a Pedro específicamente, le dice una palabra, una corta, sencilla, pero que es un reto gigante. Le dice: ven. Amén. Dígale al que está ahí a su lado: ven. Esta palabra parece muy simple. Esta palabra parece algo tan sencillo de hacer, que no tendría ningún problema ni ninguna dificultad si lo que viene antes de esta palabra no es un reto de fe. Porque el Señor le dice a Pedro: ven. Pero Jesús estaba en medio de las aguas y Pedro estaba en un momento de crisis, como yo les decía el domingo pasado. Pero escúcheme bien, jamás la fe nace de otra circunstancia que no sea un reto de Dios. Porque yo quiero que tú sepas algo muy importante. Cuando el Señor nos lanza un reto, es porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Amén. Tenemos la capacidad de lograrlo. El Señor no nos manda retos que no podamos lograr. Cada uno de nosotros hemos aprendido a través de nuestra existencia, de nuestra vida, que cada reto de vida tiene un periodo específico. Cuando éramos niños teníamos retos infantiles, ¿verdad? Cuando fuimos adolescentes tuvimos retos de adolescentes. Cuando fuimos jóvenes, entonces tuvimos retos de jóvenes. Pero cada vez que la vida nos pone más allá, más en cosas mucho más amplias, los retos también son más grandes. Todos los retos que Dios nos coloca son retos que Él sabe que podemos cumplir. Dios, cuando coloca en tu vida un reto de fe, es para que la gloria sea de Él y la fe sea nuestra. Amén. La gloria tiene que ser para Dios y la fe es para nosotros. ¿De acuerdo?
Hay un versículo y aparece en varios de los evangelios del Señor. Dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña: échate, y esa montaña se va a caer, se va a derrumbar. Amén. Y el Señor dice algo como esto: si tuvieres una mínima cantidad de fe. Ahora, cuando eso sucede, es porque la fe en nosotros ha ido creciendo, ha ido desarrollándose, ha ido ampliando. Nosotros tenemos cierto grado de fe, pero el reto nos hace crecer en la fe. Se lo voy a demostrar. Génesis capítulo 6, versículo 14. Fue el reto de fe que Dios le hizo a Noé. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:14, dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, yo quiero que usted vea el momento que estaba viviendo Noé. Noé estaba experimentando y escuchando una voz de Dios que por ningún motivo tendría que estar sucediendo en la realidad. Porque en el tiempo de Noé no existía la lluvia. La Biblia dice claramente que no había llovido en la tierra nunca. Y cuando la Biblia enfrenta ese nunca, entonces Noé no era una persona que supiera qué era la lluvia. Noé no sabía qué significaba una inundación. Noé no sabía ni siquiera lo que significaba un arca. De pronto un barco pequeño, una canoa, pero un arca, algo que se sale de mi concepto mental siquiera de lo que yo he visto. Y el Señor le pone a Noé un reto y le dice: te vas a construir un arca. Y cuando Dios le da el reto a Noé, con el arca vienen las provisiones. Mire que el Señor le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer. ¿Por qué le dice el Señor que se haga un arca de madera de gofer? Porque había madera de gofer. Y le dice: la calafatearás con brea. ¿Por qué le dice que la calafateará con brea? Porque existía la brea. Jamás el Señor te va a colocar un reto sin darte las herramientas. Amén. Jamás el Señor va a subirte de nivel sin darte las capacidades. Jamás el Señor va a colocar una carga sobre tu vida que tú no puedas realizar, porque tienes todo a tu alrededor y Dios lo ha colocado en tus manos. En la escuela bíblica que estamos haciendo en la iglesia con un grupo de hermanos de la iglesia, estudiamos en días pasados acerca de los tiempos de Noé. Y descubrimos algo, no eso lo descubrimos todos. Primero, que antes de que se construyera el arca, Dios le dio el mensaje a Noé de construir el arca 120 años antes de que lloviera. ¿Cómo puede ser que una labor de algo que Dios va a hacer se demore 120 años? ¿Por qué? ¿Por qué 120 años? Si hacer un arca parece tan fácil. Usted y yo hoy hacemos barquitos de papel en 5 minutos. Pero una cosa es hacer barquitos de papel y otra cosa es hacer un barco sin la herramienta necesaria. Pero me encantan los retos de fe de Dios, porque los retos de fe de Dios son perfectos. El arquitecto del reto es Dios. El que sabe lo que necesitas es Dios. El que ya ha provisto lo que necesitas es Dios. Y Dios te da no solo la herramienta, sino te da todas las personas a tu alrededor que te van a ayudar en ese proceso. ¿Sabe que Dios, cuando le dio el mandamiento a Noé, también le dio 3 hijos llamados Sem, Cam y Jafet? Y los 3 nacieron en un mismo instante, o sea, el equipo de trillizos. Maravilla. Qué tremendo. Qué tremendo que el Señor no solamente te dé el proyecto, sino que te dé con quién realizarlo. Y no solamente te dé con quién realizarlo, sino también te dé con qué realizarlo. Madera y brea. Nunca un reto de fe viene a la ligera. Nunca un reto de fe viene sin la provisión de Dios. Dios te va a proveer.
Dios va a darte las personas que van a ayudarte en ese proceso. Dios va a darte las herramientas para que lo logres. Dios cree en tus capacidades. Amén. Dios cree que tú también lo puedes hacer, porque Él te ha rodeado de todo lo que necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Esto hay que pensarlo cuando empezamos a caminar y a actuar en fe. Muchas personas actúan en una fe sobredimensionada. Sobredimensionado. Sueñan más allá, escúcheme bien, de lo que Dios tiene planeado. Dios ya planeó algo para ti, ya Dios hizo la estrategia, te va a colocar las personas, va a darte las herramientas. Solamente sujétate a lo que Dios te dice y ven, hazlo. Amén. Ven. Si ven que no es el ven que pensábamos. A veces pensamos que solamente 3 letras. Ven, ven con un marco de fe impresionante. Mire lo que dice la palabra del Señor también en otro versículo en Génesis capítulo 12 versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor siempre la fe la mezcla con el accionar. Y eso lo dice también el libro de Hebreos. La fe sin obras, no lo sabemos. Ahora tenemos que aplicarlo. Sabemos que la fe sin obras no funciona. La fe sin obras está muerta, paralizada, inactiva, no lleva a ningún lado. Pero el Señor le dijo a Abraham: vete. Y dice la palabra, me encanta, porque Abraham en otra parte de la Biblia dice: y Abraham salió sin saber para dónde iba. Pero lo cierto es que Dios hizo caminos. En ese tiempo ya existían los caminos. En ese tiempo ya habían direcciones. Si vas para allá, llegarás a tal ciudad. Si te vas por este lado, llegarás a tal ciudad. Y el Señor me dijo: vete, pues voy a caminar. No sé a dónde Dios me quiere llevar, pero si me dijo camina, camino. Y hay caminos para caminar. Amén. Escúcheme bien. El Señor no te pone a ti a abrir caminos. Ya están abiertos. Tú debes caminar por ellos. El Señor no te pone a ti, escúchame bien, a empezar a pavimentar carreteras. No, ya están hechas. Lo que tienes es que obedecer a la palabra y tomar acción sobre ella. Cuando vemos a estos 2 hombres de fe, nos damos cuenta que la fe de ese tiempo es la misma fe de ahora. Cuando el Señor pone en ti un proyecto, es porque Dios primero lo proyectó para Él, pero a través tuyo. Amén. Significa que todos los proyectos de fe que tú tienes nacen en Dios, no en ti. El Señor ya sabía que 120 años después el agua iba a caer. Noé no lo sabía, pero Dios sí. Y como Dios sí lo sabe, lo puso en el tiempo perfecto para que lograra la obra. Tenía que trabajar, cortar la madera, tenía 3 muchachos ayudándole, proyectando el trabajo, obedeciendo toda la palabra que Dios le había dicho: y las harás de esta manera, de tanto de alto, de tanto de ancho, de tanto de largo, y lo harás. Y ellos iban caminando de acuerdo al diseño de fe de Dios. Para ellos era fe, pero para Dios era una realidad. Ya el Señor tenía el plano en su mente y simplemente se los había escrito a ellos, y ellos tenían que elaborarlo de acuerdo a lo que Dios ya había planificado. Por eso, cuando te encuentres en un momento de crisis y Dios te diga que tiene un reto de fe para ti, no tengas miedo. Dios tiene el control. Él ya tiene el futuro, ya sabe para dónde vas. ¿Estamos de acuerdo? Ten confianza, ten la seguridad. No es cualquiera el que te lo dice, es Dios el que te ha dado la semilla para que produzcas esa fe grande y crezca en ti. Amén. Escúchame bien. Así como Dios lo hizo con Noé, así mismo lo hizo con Abraham, pero así también lo hizo con todas las personas que rodearon la vida, que fueron rodeados por Dios. Todos actuaron de la misma manera.
Hasta el mismo Pedro, cuando le dijo a aquel hombre, no tengo ni plata ni oro, él se buscó el bolsillo y dijo, no, no hay plata, no hay oro, pero tengo algo. Tengo fe y de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque el Señor le había dado las herramientas. Él sabía con qué contaba y con qué no contaba. Y así debemos ser nosotros. La fe es algo práctico. La fe es una realidad. La fe es una verdad en Dios y tenemos que aprender a entenderla. Una cosa es la fe y otra cosa muy diferente es la temeridad. Escúcheme bien. Es hacer algo que Dios no te ha mandado a hacer, pero creer que lo puedes hacer. Y puede que lo hagas. Muchos de ustedes de pronto no nacieron en el tiempo del gran avivamiento en Indonesia. ¿Han escuchado del avivamiento en Indonesia? ¿Alguno de ustedes ha escuchado del avivamiento en Indonesia? No. Santo Dios. Bueno, les recomiendo el libro. Este libro se llama así, escúchelo bien para que lo compre y lo lea. Se llama Avivamiento en Indonesia. Ese libro, cómpreselo, léalo. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios hizo los mismos milagros que se hicieron en el libro de los Hechos, los hizo en el avivamiento de Indonesia. Pero hubo personas que creyeron ser mejores que Dios. Y allí en Indonesia hay un río muy fuerte y caudaloso, muy parecido al Magdalena aquí en Colombia. Y resulta que en un momento de esos de fe, el pueblo necesitaba ir al otro lado del río a reunirse con unos chicos porque iban a hacer una reunión, una confraternidad. Y ellos oraron y caminaron en fe y dieron un paso de fe al río y pasaron el río. Como pasar como el tiempo de Moisés que pasó caminaron pues en medio de en seco. Y a otro grupo de jóvenes se le hizo fácil. No, Señor, así como fue en el avivamiento de Indonesia, eso fue en Estados Unidos, como se habían acabado de leer el libro del avivamiento en Indonesia y dijeron, Señor, así como fue en Indonesia, vamos a pasar el río. Y se pararon en el río Colorado y iban a pasar de un lado al otro y aparecieron 3 días ahogados allá en la ribera. 3 días después, ahogados. Porque una cosa es la fe del momento en el que Dios te dice hazlo, y otra cosa es cuando yo creo que puedo hacer las cosas porque yo creo que las puedo hacer. Otra cosa es temeridad. Ahora, para que usted sepa algo, la fe tiene un principio que usted y yo tenemos que aprender a manejar. Cada uno de nosotros tiene una fe que se activa de manera diferente. Escúcheme bien. Cada persona tiene una fe que se activa de modo diferente. Por ejemplo, hay personas en la iglesia que para hacer algo se lo sueñan primero. Hay personas que tienen sueños, ¿sí? ¿Cuántos han sentido y han tenido un sueño así revelador, bien bonito? Muchos de los que están aquí. Y tuve un sueño y Dios me mostró y Dios me habló a través del sueño. Por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, creo que Dios me ha dado una virtud de poder interpretar sueños. Y muchas personas se me acercan y me piden interpretar su sueño. Y en algún momento una persona de una iglesia en la que estábamos con mi esposa se acerca a mí y me dice, pastor, imagínate que tuve un sueño, yo sé que tú interpretas sueños, quiero que me dé la interpretación. Y yo empecé a hablarle del sueño, qué significaba a la luz de la palabra, cómo era que ese sueño se iba a materializar, se iba a matizar. Y le dije todo con pelos y señales. Pasando un año me dijo, pastor, pasó exactamente como usted dijo. Wow. Entonces el sueño era de Dios y yo lo interpreté bien. Gloria a Dios. Pero hay personas que no tienen la fe de los sueños, tienen la fe de las visiones. Entonces en mí no actúa de una manera en sueños, sino que yo tengo es una visión, ¿verdad? Y cuando yo manejo las cosas desde el ángulo de la visión es diferente. Recuerdo también hace muchos años en la iglesia, estábamos en pleno culto de domingo, una dominical, y un hermano estaba en la iglesia y levantó sus manos al cielo, las 2 manos, levantó sus manos al cielo, cerró sus ojos en medio de la adoración, levantó sus manos y dijo, Señor,
muéstrame qué debo hacer, yo quiero ser bendecido, pero dame una estrategia. Y Dios le mostró un ala de pollo. Ala de pollo. Está hablando argentino, aquí ala de pollo. Un ala de pollo. ¿A usted qué se le viene a la mente cuando ve un ala de pollo? ¿Ah? Un asadero, un restaurante, salga a volar, ¿verdad? Pero el hermano se acerca a nosotros y dice: pastor, estaba yo allá y le estaba pidiendo al Señor que me diera algo para yo poder hacer, para poder desarrollar un proyecto, y me soñé con un ala de pollo. Entonces, no recuerdo si fue mi esposa o mi esposa y yo le dijimos: pero si eso es lo que tú sabes hacer, tú sabes hacer alitas barbecue. Entonces él se fue a su casa y preparó las mejores alitas barbecue que nunca había preparado, pero le echó ají y quedaron alitas barbecue picantes. Oiga, y ese hermano puso un negocio de alitas picantes barbecue, y de ahí desarrolló todo un proyecto. Algunos lo conocieron, ¿se acuerdan? Claudia, ¿te acuerdas? ¿Algunos recuerdan al hermano? De pronto algunos de ustedes no, pero Claudia sí lo recuerda, mi esposa lo recuerda, algunas personas sí lo recuerdan. Y el hermano empezó un negocio de alitas de pollo y de taquitos mexicanos, y con ají y sin ají, y Dios lo prosperó impresionantemente, porque un día en una visión vio una alita de pollo. El tema no es que Dios nos muestre a través de sueños. El tema no es que en un momento Dios nos dé una visión y nos muestre un ala de pollo. Es cómo desarrollamos la visión que Dios nos da. ¿Qué clase de herramientas tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que Dios ha puesto? ¿Qué personas nos acompañan en ese proceso? Amén. Porque Dios, siempre que da un reto, da la provisión. ¿Estamos de acuerdo? Nunca te manda un reto solo, porque hay personas que equivocan la visión. El Señor me mostró un ala de pollo. Eso es que voy a volar. Me voy a ir de vacaciones a Hawái, porque Dios me va a dar la otra alita. O no, soy muy santo, entonces ya tengo un ala, me falta la otra. Voy a hacer otros días de ayuno. Y equivocan la visión. Una cosa es fe y otra cosa es temeridad. Vamos a mirarlo. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33 dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahí, en ese punto quiero detenerme. Escúcheme bien. A eso me refiero con la provisión de Dios. Siempre que Dios te dé un reto de fe, es porque ya te ha dado las herramientas. Hay que buscar entre lo que tengo, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Amén. ¿No dice acaso la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece, pero que no añade tristeza? ¿No lo dice? Entonces, si tú estás buscando una bendición y no tienes a tu alrededor las herramientas, hermano, escúchame bien, es por otro lado. Pero no te endeudes, porque después ni bendición ni alegría. Amén. Y Dios siempre va a darte la provisión, todo lo que necesitas. Siéntate, calcula. Muchas personas toman este versículo y lo interpretan de una manera equivocada y se convierten en personas sin fe haciendo cálculos. Ah, no, es que no tengo. Porque si fuera por cálculos nunca tendríamos. Amén. Si fuera porque por el dinero es lo más rápido que se va. Si fuera porque necesitamos plata, entonces la plata hace falta. Pero escúcheme bien, cuando dice siéntate y calcula, está diciéndote a ti: mira lo que tienes, mira las herramientas, mira tus capacidades, mira lo que puedes lograr con lo que tienes a tu alrededor. Más adelante nos lo dice de otra manera. Verso 30 dice:
versículo 29 dice: no sea que después de que haya, versículo 29, no sea de que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Verso 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Mire lo que dice el Señor claramente. El cálculo es: si no puedes hacerlo con lo que tienes, no lo hagas, no te enfrentes, no te extralimites. Pero siempre que Dios da un reto de fe, es porque sabe que tú puedes lograrlo. Amén. ¿Sabe algo que a mí me entristece? Esta semana, para la otra semana, usted sabe que tenemos el mega church, ¿verdad? Domingo tenemos nuestro gran mega church. Todos están cordialmente invitados. No se quede en casa, va a ser una fiesta. Pero yo quiero que para el mega church esté todo el techo puesto. Amén. ¿Cuántos creen que va a estar puesto el techo? Va a estar puesto el techo, aunque usted no lo crea. Mírelo por fe. Ahí va a estar. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Porque yo ya me senté, hice cálculos y sé que se puede. Amén. ¿Sabe por qué? Porque sé que se puede. Porque sé que tengo con quién hacerlo. Amén. Porque Dios ha puesto a todos a que ayuden. Diga amén, amén, o ay, 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 pastor. Yo no soy de los que colaboro mucho, pero yo digo amén. Amén. Escúcheme. La otra semana esto va a estar lindo, maravilloso. Lo vamos a lograr. Y yo quiero que usted entienda algo. No nos podemos ponernos a proyectar cosas al futuro si no tenemos un presente claro. Amén. Y Dios provee. Cuando Dios dice hay que hacerlo, es porque ya te ha dado la madera y la brea. Amén. Con brea y madera, no importa si nos demoramos 120 años, pero lo vamos a hacer. Porque así funciona la fe. Amén. Solamente empieza a orar y dice: Señor, ayúdame, dame los recursos, dame las herramientas, dame lo que necesito. No quiero extralimitarme, no quiero llegar al punto en que deje las cosas a medias, no quiero dejar inconcluso nada de lo que empiece. Yo quiero terminarlo. Y el Señor te va a dar los recursos y el Señor te va a dar la bendición. Amén. Así que calcular no es, escúcheme bien, no es invalidar la fe. Cuando el Señor dice calcula, no significa primero haz cuentas antes de pedirle a Dios. No, si ya Dios te dijo, haz cuentas porque Dios te va a dar y Dios va a proveer. Amén. Créele al Señor. Él es el que da lo que el hombre no puede dar. ¿Estamos de acuerdo? Escúcheme bien. Quiero que vaya conmigo al versículo 30 de Mateo 14. Versículo 30 de Mateo 14 dice: pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Ahora escúcheme bien. El peor enemigo de la fe, ¿cuál es? La duda, el miedo. El peor enemigo de la fe no es la duda. La duda es el antónimo de la fe. Pero el enemigo número uno de la fe es el miedo. Porque muchas personas lo pueden lograr, pero el miedo no se los permite. Porque tienen la fuerza, pero el miedo no los deja. Mira lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice la palabra: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahora, escúcheme bien. El miedo revela tu fracaso. Antes del miedo es porque ya fracasaste mentalmente. Cuando el Señor le dijo, ¿dónde estás? Y Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Él ya venía del fracaso. Él no había fracasado cuando Dios lo llamó, había fracasado antes de que Dios lo llamara. Y antes ya había cometido el error. Y el miedo lo hizo esconderse. Y el Señor, que lo sabe todo, sabía que Él no se escondía porque no tuviera la capacidad de ver a Dios, sino sabía que se había equivocado y su equivocación no le permitía estar de frente al Señor. Y cuando Él tuvo ese miedo no lo pudo ver, no pudo permitir que Él viera cara a cara al Señor. Ahora, el miedo hace que nosotros escondamos, escúcheme bien, lo que somos, pero que expongamos nuestra debilidad, nuestra mala acción. Las exponemos delante de Dios. Cuando tú estás proyectado a algo de Dios, vamos a hablarlo espiritualmente. Si tú dices, voy a hacer, porque eso pasa en la vida cristiana, no sé usted, pero a la gente común y corriente le pasa, Señor, voy a hacer un ayuno de 10 días. Y usted va a empezar el ayuno y ese día se come algo y usted dice, ¡ay, se me olvidó! ¿Se acuerdan? ¿Sí le ha pasado? ¿Sabe que a uno no es que se le olvide? Solo que realmente no se hizo el verdadero, ¿cómo? Propósito. Simplemente no es algo importante. Y Dios sabe que como no es tu propósito, pues no le pones interés. Y como no le pones interés, lo mismo te da comer o no comer. Pero cuando tú decides hacer algo para Dios, todo lo que haces va en función de lo que Dios te ha dicho. Una pregunta. Cuando Dios le dijo a Noé, construye el arca, ¿solamente le dijo construye el arca? Él le dio las medidas. Él le dio la manera. Él le dio el espacio y le dio todo lo que necesitaba. Él no lo hubiera podido construir solo. No tenía la capacidad sin la ayuda del arquitecto, que es Dios. Y cuando algo no funciona, no es porque Dios no haya querido, es porque yo no pienso que tenga la capacidad. Aquí hay una niña que todos ustedes aman. Se llama Giselle. ¿Dónde está Giselle? Levante la mano, Giselle. Mírela a ella. Usted la ve con gafitas, sonriente. Tiene una voz linda. Pero cuando estaba más pequeñita tenía un miedo. ¿No es así, Giselle? Y ella cantaba bonito, pero con miedo. Y se veía más el miedo que la voz. Entonces, Juan Andrés, que está aquí, mi hijo, se hizo un proyecto de fe. Dijo, no, yo tengo que sacar a esa niña de ese miedo y que explote esa voz que tiene. Y empezó con un proyecto de fe, porque ya Dios le había dado la herramienta que era Giselle. Amén. La capacidad que era la voz. Y él empezó a trabajarla. Entonces Giselle le daba miedo. No le dé miedo. Ay, bueno. Que lo cante con fuerza. Y empezó poco a poco. Y si esa niña hoy canta, es porque alguien tuvo un proyecto de fe. Pero puede ser que tú hoy no cantes. Hazte un proyecto de fe. Al menos págate las clases, por Dios. Pero Señor, quiero cantar. Y ni siquiera hace el sacrificio de ser bueno, de pagar un precio. No, ¿sabes algo? Dios te ha rodeado de herramientas. Hay buenos profesores. Solo que hay que sacrificarse, hay que pagar.
Pero es que yo quiero que Dios me dé todo gratis. No, la fe no funciona así. Para poder construir un arca hay que tumbar madera, hay que limpiar madera, hay que amarrar madera, hay que puntillar madera y hay que llenar de brea por todos lados. Eso significa hay que hacer el oficio, hay que hacer la tarea. Ya Dios te ha dado la manera, ahora entra en el proyecto de fe. ¿De acuerdo? Mira esto. Cuando nosotros tenemos miedo, Mateo 25:25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El miedo nos hace enterrar lo que somos, lo que valemos, el valor que Dios nos ha dado. Y ese enterrar nos corta la fe. Hermano, si Dios te ha dado a ti algo y no lo desarrollas, el que pierdes eres tú. Porque Dios puede usar al que está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede usar al que sí lo entendió, al que cogió la palabra y dijo: yo lo voy a desarrollar. Dice un gran proverbio chino japonés, no me acuerdo de dónde, pero es de por allá. Escúcheme bien. La disciplina vence el talento. Puede ser que no tengas talento, pero la disciplina te va a dar talento. Amén. Disciplina es trabajo sobre ello, constancia. No hay que enterrar lo que Dios te da. Yo amo a Anita María, que está por aquí. Bueno, los hermanos en México no conocen a Anita, pero les voy a contar el testimonio. Tiene 2 hijos, uno grande y uno pequeño, y el pequeño es más grande que el grande. Pero ¿sabe qué ha hecho ella? Ella ha visto a esos 2 muchachos como talentos y regalos de Dios, y los ha formado. Y los ha formado duro. Y les ha dicho: por ahí no, mijito. Por allá no, mijito. Los hijos que Dios te ha dado son regalos de fe. Inviérteles en las cosas de Dios. Desarróllalos en Dios. Ya Dios te dio las herramientas, te dio las personas. Hazlo. Amén. Los hijos son un proyecto de fe. No lo entierres. Y por último, Mateo capítulo 14 verso 30: porque al notar la fuerza del viento tuve miedo, y comenzó a hundirse, gritando: Señor, sálvame. El miedo nos hace notar, escúcheme bien, las dificultades. La fe hace que las dificultades pasen por un lado, porque es más importante la fe que el miedo. El miedo derrota a cualquiera antes siquiera de que haya luchado, pero la fe te lleva más allá de lo que tú lo piensas. Tu fe puede estar creciendo en este momento en un proyecto de fe. Escúchame bien, todo empieza en ti. ¿Cuántos quieren tener fe? Entonces acepten los retos de Dios, porque cada vez que tú culmines un reto, Dios te dará otro, y crecerás y crecerás y crecerás. No seas un hombre de poca fe, sé un hombre y una mujer de fe. Amén. Colóquense en pie, por favor, vamos a orar. Ahí donde tú estás, así como hoy recibimos ese testimonio de nuestra hermana Claudia, le ha tocado luchar la fe. Y muchos de los que han testificado han tenido momentos de fe precedidos por crisis.
Pero hoy el Señor quiere que nuestra fe tenga valor y que nuestra fe tenga estructura espiritual. Quiero que sepas que tu fe es valiosa para este momento en la tierra, en este tiempo. Y Dios quiere que tú crezcas en la fe. Dios quiere que tú crezcas en la fe. Que entiendas que el momento de crisis no es una dificultad, sino un momento específico y maravilloso para un proyecto de fe. Porque Dios te ha dado las herramientas. Te ha dado las personas que te rodeen para darte la victoria. Pero tienes que empezar por entenderlo. Siéntate, medítalo, piénsalo. Pero no te quedes ahí. Actúa en fe. Confía en el Señor y lánzate. Como el Señor dice, ven, pues ve. Como el Señor le dijo a Abraham, vete. Y Abraham se fue. Actúa en fe. Dios nos ha hecho hombres y mujeres de fe. Y esa fe tiene que empezar a andar hoy. Tú tienes que ser un hombre o una mujer de fe que camina, de fe viva, de una fe real. Ahí donde tú estás, dile al Señor en esta mañana, en esta tarde ya: Señor, ayuda a mi fe. Ayuda a mi fe. Ayuda a mi fe. Y es el momento que tú le digas al Señor: Señor, muchas veces me he visto en momentos de crisis que deben ser momentos de retos de fe y no lo he entendido. Pero hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo. Hoy entiendo lo que es un reto de fe. Hoy entiendo que tengo las capacidades, que me has dado las herramientas, que tengo, Señor, la posibilidad de lograrlo, porque tú me viste por digno de este reto de fe. Gracias. Y hoy acepto ese reto. Hoy acepto el reto de fe que es mi familia. Empezando por eso, empieza el reto de fe que eres tú mismo, que es tu casa, que es tu familia, que son tus hijos. Empieza ese reto de fe hoy y deja que Dios te siga avanzando en la fe, creciendo en la fe con otros retos. Avanza en los retos de fe que Dios te ha colocado. Aleluya, gracias, Señor. Gracias porque tú me diste las capacidades. Gracias porque tú me diste las capacidades, Señor. Gracias porque tú, Señor, hiciste todo desde mucho tiempo atrás para darme la manera, la forma. Gracias, Señor, porque hoy entiendo. No es ponerte límites el hecho de hacer cuentas de fe. Es saber, Señor, que tú me estás respaldando. Es tenerlo claro. Es saber que tú, Señor, estás conmigo en este reto de fe. Gracias, Señor, porque me has visto como un hombre o una mujer de fe. Y quiero ser un vaso. Quiero que le digas al Señor: quiero ser un vaso de fe. Quiero ser un vaso de fe. Quiero ser un vaso donde la fe abunde, donde la fe avance. Quiero ser un vaso que pueda transmitir esa fe a otros. Hablarles de mi experiencia a otros. Porque ya la pude lograr yo. Eso significa que también Él puede, ella puede, ellos pueden. Gracias, Señor. Gracias porque soy un vaso de fe. Y hoy he crecido en mi fe. Hoy crezco en mi fe. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Dele ese aplauso al Señor.